Imagina un lugar donde la esperanza y la desesperación se encuentran en cada pasillo. Un santuario de la vida, sí, pero también un purgatorio de la agonía. Los hospitales. Esos edificios imponentes de paredes estériles y luces frías, diseñados para curar, pero que, para algunos, se convierten en el escenario de sus peores pesadillas. El aire acondicionado zumba, los monitores emiten pitidos distantes, el olor a desinfectante se aferra a cada fibra de tu ser. Pero bajo esa capa de asepsia, ¿qué horrores se ocultan? ¿Qué historias se susurran entre el personal cuando las luces bajan y la noche se adueña de todo? Esta es la historia de Elena, una enfermera con años de experiencia, que juró haber visto el alma de un paciente flotar sobre su cama justo después de su último aliento. Pero lo que la dejó helada no fue la visión, sino lo que vino después. Una semana más tarde, en esa misma habitación, el botón de llamada de la cabecera se encendía una y otra vez, a pesar de estar completamente vacía. Elena, con el corazón latiéndole a 1000, se acercó para apagarlo. Sintió un frío gélido en la nuca, como un aliento helado. Y una voz apenas audible susurró su nombre. Desde entonces, cada noche que le toca ese pasillo, siente una presencia, una mirada constante. El hospital, para ella, dejó de ser solo un lugar de trabajo, se convirtió en una prisión de sombras. Los hospitales son nexos, puntos de encuentro entre este mundo y el siguiente. Lugares donde la barrera entre la vida y la muerte es más delgada que en cualquier otro sitio. Es posible que las intensas emociones de dolor, miedo, desesperación y, sí, a veces, una alegría efímera, queden impresas en las paredes. ¿En el aire, en el mismo tejido del edificio? El personal médico, acostumbrado a lidiar con lo tangible, con lo científicamente explicable, a menudo se encuentra con sucesos que desafían toda lógica. Historias que se cuentan en voz baja, en los descansos, con una mezcla de escepticismo y un temor palpable. No son cuentos de fantasmas para niños, sino relatos de adultos que han presenciado lo inexplicable en el corazón de un lugar que se supone es seguro. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar son ecos de esas vivencias. Relatos que van más allá de la medicina, que tocan lo paranormal y lo macabro. Historias de pacientes que nunca se fueron, de presencias que acechan y de secretos que los muros prefieren guardar. Cada pasillo, cada habitación, cada quirófano tiene una historia que contar. Y algunas de ellas son verdaderamente aterradoras. En el ala más antigua del Hospital Central, existía una habitación envuelta en un aura de temor, la sala 404. No era que estuviera embrujada, decían los más viejos, sino que algo se aferraba a ella. Los pacientes asignados a la 404 solían empeorar sin explicación. O reportaban visiones aterradoras antes de sucumbir a sus males. La doctora Ana Soto, una residente recién llegada, se reía de esas supersticiones. Es el estrés, el miedo a la muerte, solía decir. Una noche, en su ronda solitaria, Ana pasó por la 404. Estaba vacía, como de costumbre. Pero al mirar por la ventana de la puerta, vio una mecedora meciéndose suavemente en el centro de la habitación. No había brisa, no había nadie. Su corazón dio un vuelco. Entró, la mecedora se detuvo. Un frío antinatural la invadió. Se sintió observada. De pronto, un débil rasguño provino del armario empotrado. Se acercó, abriendo lentamente la puerta. Nada. Pero al cerrar, sintió un aliento helado en su oído y escuchó un susurro infantil: «No te vayas». Ana salió corriendo, su escepticismo hecho pedazos. Nunca más volvió a reírse de la sala 404. El aire de esa habitación, cargado de desesperación, parecía haber cobrado vida propia. El ala de pediatría, un lugar que debería ser de inocencia y esperanza, a menudo se convierte en un escenario de dolor inmenso. La pérdida de un niño es una herida que nunca cicatriza, y algunos dicen que esas almas jóvenes, confundidas y asustadas, se niegan a abandonar el lugar donde dieron su último aliento. Miguel, el guardia de seguridad nocturno, lo sabía muy bien.
Durante años, Miguel había patrullado los silenciosos pasillos del hospital, pero el ala de pediatría siempre le ponía los pelos de punta. Especialmente el sector de cuidados intensivos, que había sido cerrado hace una década. Una noche, mientras revisaba, escuchó un llanto suave, infantil, que venía de esa sección clausurada. Se acercó, linterna en mano, con el corazón apretado. El llanto se movía de una habitación a otra, como si un niño invisible jugara a las escondidas. Miguel abrió una de las puertas, y por un instante vio una pequeña silueta con un osito de peluche descolorido, parada junto a una cama vacía. La figura se desvaneció al contacto de la luz. Al día siguiente, una enfermera jubilada le contó sobre una niña que había muerto allí, esperando a sus padres, aferrada a un oso idéntico. Miguel nunca volvió a patrullar ese pasillo solo. La unidad de cuidados intensivos, la UCI, es un umbral. Un lugar donde la vida pende de un hilo, y los pacientes, a menudo sedados o al borde del delirio, reportan visiones extrañas. La enfermera Clara había escuchado muchas historias, ángeles, familiares fallecidos, luces brillantes. Pero el caso del señor Espinosa, un hombre lúcido y de mente fuerte, fue diferente. Estaba en sus últimos días, pero completamente consciente. Una tarde, Clara lo encontró temblando, sus ojos muy abiertos, fijos en un rincón oscuro de la habitación. «Está aquí», susurró con voz quebrada. «Esa cosa, oscura. Me está esperando». Clara intentó tranquilizarlo, pero él insistió, señalando con un dedo tembloroso un punto vacío. «No es un ángel, enfermera. Es el que se lleva las almas». Su respiración se hizo errática, su mirada se llenó de un terror absoluto. Horas después, el señor Espinosa falleció. Cuando Clara preparaba su cuerpo, notó una marca extraña en su pecho, un círculo perfecto, frío al tacto, como si algo helado y pesado se hubiera posado allí por un momento. Una huella que no tenía explicación médica, una cicatriz del miedo más puro, que la dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre la muerte. De todos los lugares de un hospital, la morgue es, sin duda, el más inquietante. Un reino de silencio absoluto, frío y soledad, donde los cuerpos esperan su destino final. Javier, un joven camillero en su primera noche de turno, fue asignado a llevar un cuerpo a la morgue a altas horas de la madrugada. El hospital estaba desierto, los pasillos oscuros y el aire denso. Al entrar en la morgue, el frío le caló hasta los huesos. El olor metálico y dulce era casi insoportable. Depositó el cuerpo y se dispuso a salir, pero entonces lo escuchó, un rasguño débil, rítmico, que venía de uno de los compartimentos refrigerados. Se detuvo, el corazón martilleándole el pecho. «Deben ser las tuberías», se dijo, intentando calmarse. Pero luego, un quejido ahogado, apenas audible, resonó en el silencio. Javier se giró lentamente hacia los cajones. Sus ojos se fijaron en uno, el tercero de la fila inferior. Una capa de vaho se formó en el cristal de la puerta, y lentamente, una pálida huella de mano apareció en el interior, presionando hacia afuera. Un terror primario lo invadió. No esperó a ver más. Salió corriendo, dejando la puerta de la morgue entreabierta, el sonido del quejido aún resonando en sus oídos. Esa noche, Javier aprendió que algunos nunca descansan, ni siquiera en la morgue. Estas historias, que parecen sacadas de una pesadilla, son ecos de un lugar donde el dolor jamás se va del todo. Lugares donde la vida y la muerte se entrelazan de formas que la ciencia aún no puede comprender. Los hospitales no son solo edificios, son depósitos de emociones, de finales y de comienzos, y a veces, de presencias que se niegan a cruzar al otro lado. Cada uno de estos relatos, aunque separados, comparte un hilo común, la vulnerabilidad humana ante lo desconocido, la delgada línea entre la razón y el puro terror. Quizás la próxima vez que pises uno de estos templos de la curación, mires los pasillos con otros ojos. Escuches el silencio con otros oídos. Y te preguntes, ¿qué sombras se ocultan en sus rincones, esperando ser descubiertas? ¿Qué susurros se pierden en el zumbido de los aparatos? Yo, por ejemplo, ya no puedo ver un hospital de la misma manera.
¿Y tú, podrás? La verdad es que no todos los pacientes salen curados. Y no todas las almas encuentran la paz. Algunas se quedan, atrapadas en el eco de su sufrimiento, convirtiendo lo que debería ser un refugio en una jaula de horrores. Déjame tus teorías y tus propias experiencias en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez una presencia inexplicable en un hospital? Te leo.